Segundo libro de Crónicas, capítulo 30. ¿Se goza, amado, en la presencia del Señor? Le invito a que usted entre a la presencia del Señor. Segundo de Crónicas 30, verso 1 en adelante. Si lo encontró, dígame. Dígale que acá lo suyo, ya lo encontré. Sí, dice la palabra del Señor, en el nombre de los tres más grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segundo de Crónicas 30, 1 en adelante. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, cuando entonces no lo podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo que se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá. No había WhatsApp, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra servir con vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Seguimos. Porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos y los WhatsApp de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo esto, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes y levaduras en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, y quitaron también todos los altares de incienso, y los echaron en el torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová, y tomaron su lugar en turno de costumbre conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas santificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. Palabra de Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene poder y autoridad en el nombre de Jesús. Bastante largo el texto leído de hoy, ¿verdad? Pero muy interesante. Muy interesante en el caso de lo que sucede con Ezequías. El rey Ezequías es hijo o predecesor del rey Acaz. Gobernaban sobre la tierra de Judá, el reino del norte,
era conocido como el reino de Samaria. Gloria a Jesús. Pero ahí estaban. Ezequías estaba tratando de restaurar el reino. Dice que este registro se encuentra en el segundo de Reyes 18 también, Isaías 36 también. Dice que vivió uno de los grandes periodos de la historia de la humanidad. En el tiempo que Ezequías dice que fue alrededor del año 724 a 695. Dice que se cuenta la historia que los griegos en su historia ocurrieron en el año, dice, 776, las primeras Olimpiadas. ¿Qué le parece? Fue cerca de esa época y ya este rey estaba en medio de eso. Dice que se estima que en Roma había sido fundada una ciudad de hacía 753 años. Asiria, aunque se acercaban a su fin, todavía no era una potencia. Egipto, aunque débil, todavía era lo suficientemente fuerte como para resistir a Asiria. Egipto, Asiria y todos estos reinos eran ciudades que asolaban a Israel. Y resulta ser que por algunas situaciones económicas, políticas y posición geográfica, usted sabe que Israel era asediada. En ese momento resulta que muchos habían sido tomados cautivos, habían sido llevados y estaban por otras naciones. Y sin embargo el pueblo también se sentía un poquito asediado por Asiria. Se había sentido asediado, claro. Habían llegado a una situación política porque estaban siendo confrontados por Egipto, que Egipto quería paso por Jerusalén para poder ir a Asiria, para poder atacarlo. Sin embargo, llegó un momento en que los reyes se le resistieron. Pero quiero que usted sepa algo, le estoy contando todo esto para poder introducirlo a lo que queremos, para que conozca algo. Dice que Ezequías comenzó su reinado alrededor de la edad de 25 años, joven. ¿Cuántos aceptan el reto? De 25 años. Y como les mencioné en ese momento, había mucha necesidad en Israel. Había muchos problemas. Había muchas naciones que estaban amenazando a Israel. Así que no era fácil lo que estaba sucediendo. Algunos aconsejaron a Ezequías aliarse a Egipto y a Siria. Pero por eso es que aparece el profeta Isaías, porque Dios no quería que Ezequías tuviera alianza con nadie, porque al parecer, al tener alianza, creaban como una dependencia de aquellas naciones con las cuales ellos estaban, y no querían crear una dependencia con aquellas naciones. Más bien Dios quería mostrarle que Él estaba con ellos y que Dios podía cuidar de ellos. Escucha lo siguiente. Así que veo que Ezequías, usted puede leer un poco más acerca de él, nos damos cuenta de que él no siguió los malos pasos de sus antecesores, sino que él empezó a hacer las cosas correctas. Los altares estaban caídos, habían altares que ya no estaban funcionando, estaban funcionando solo altares a Baal. Así que Ezequías, ¿sabe lo que hizo? Empezó a restaurar nuevamente la situación sacerdotal de Israel que se había venido abajo. Dice que, usted leímos hace un momento y se dio cuenta de que algunos sacerdotes ni siquiera estaban santificados, no se habían apartado, no se habían purificado ni siquiera. O sea, ellos estaban totalmente apartados de su función. Algunos levitas que todavía se mantenían fueron los que tuvieron que tomar la posesión, mientras que algunos sacerdotes entonces podían purificarse para poder llevar a cabo la ceremonia que tenían que llevar. Pero Ezequías empezó a quitar todos esos altares a Baal y a destruir todas esas cosas y a restaurar el culto a Dios. Interesante ver cómo Ezequías empieza a hacer las cosas de manera correcta, empieza a hacer las cosas de manera que llevan un orden y están siguiendo el orden que Dios quería que él siguiera. Así que el reino empezó a coger auge, empezó a tomar fuerza y nuevamente empezó a tomar espiritualidad. Pero sucedieron unas cosas después. Es interesante ver, para los que no saben lo que significa el nombre de Ezequías. El nombre de Ezequías, para los que pueden tomar apunte, significa la fuerza del Señor. La fuerza del Señor. Pregúntale a qué tal suyo qué significa el nombre de Ezequías. Y lo que yo puedo tomar de esta historia, Joseph, hermano amado, amigos, ¿sabe?
es ver a un Ezequías muy animado, un hombre de optimismo, un hombre de avance, un hombre de empuje, un hombre que ve que las cosas se pueden solucionar. Y Ezequías, usted lo vea, él no se dejó llevar por los malos ejemplos de mucha gente. En la clase pasada, esto se está grabando y algunos están saliendo por Facebook, pero en la clase que dábamos o impartíamos el día miércoles acerca de la ética, hablábamos con algunos estudiantes y una de las cosas que se tocó, y que hay de aquellos o de aquellas personas que dan un mal testimonio y la gente empieza a hablar mal del Evangelio. Yo un poco celoso porque muchas veces aquellas personas que hablan mal, hay dos posiciones, aquellas personas que hablan mal del Evangelio tomando como excusa el mal testimonio de algunos hermanos para no acercarse a Cristo. ¿Me doy a entender? Toman como excusa el hecho de que alguien se porte mal en la iglesia para no venir a la iglesia. Pero está la otra cara de que hay hermanos dentro de la iglesia que todavía ellos siendo cristianos acusan a sus propios hermanos por tener un mal testimonio. Eso empeora la situación. Pastor, entonces, ¿qué nosotros deberíamos hacer? Gloria a Jesús. Ya se fue. ¿Qué nosotros deberíamos hacer? La actitud correcta sería la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que todos los que, gracias Abimael, todos los que están escuchando aprenda esto. Jesús tenía 12 discípulos. Y a pesar de que sus discípulos tenían muchos errores, el Señor sabía mantenerse enfocado. Y puedo decir y comparar que Jesús tenía el mismo optimismo que tenía Ezequías, o Ezequías puede tener el mismo optimismo de Jesús. La cosa es que Ezequías y Jesús tenían ese optimismo de salir adelante a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier situación. No importa que haya alguien que tenga que dar testimonio, él tenía una misión. Amén. Así es. ¿Me doy a entender? Es que él no está fundamentado, Ezequías no está fundamentado en que aquellos sacerdotes que deberían dar un buen testimonio no le estaban dando testimonio a Ezequías. Así que él dice, esto hay que sacarlo adelante. Así hay gente que Dios está buscando en la iglesia, gente que diga, mira, esto no se está haciendo bien para Dios, pero no importa, nosotros vamos a avanzar, nosotros vamos a seguir, nosotros vamos a avanzar en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí escuchando? Y esto no tiene que ver solamente con el mal testimonio. Vamos hacia allá. Vamos hacia allá en el nombre de Jesús. Ezequías, viendo toda esta situación, él decidió y determinó avanzar, iglesia. Pastor, entonces, ¿de qué usted está hablando? Bueno, usted saque conclusión, póngale un tema al mensaje. Pero yo este mensaje le voy a llamar recobrando el ánimo. ¿Aló? Recobrando el ánimo. Toca a alguien y dile, ¿cuál es el tema del mensaje? ¿Es su nombre? ¡Wow! ¡Qué terrible! Ezequías no solo sufría por la situación de su nación, por la decadencia moral y espiritual que ve en Israel, sino que también sufría el asedio de otras naciones. Y yo puedo sentarme y admirar la determinación de Ezequías, de avanzar, de salir adelante. Usted ha escuchado testimonio de personas, hermanos, que no importa aún en el lugar donde están, no han dejado que sus determinaciones sean rebajadas o sean subyugadas por el entorno que los rodea a ellos. No, ellos, a pesar del lugar donde viven, no han dejado que su esfera social los confunda o los contamine a ellos. Ellos han determinado salir adelante y ser alguien en la vida.
¿Aló? Hay gente, hermano, que se conforma con lo que vea en su actualidad y solo quiere seguir haciendo lo que siempre ha hecho, cuando Dios nos está llamando a nosotros a cosas mayores y mejores. Tal vez sí tengamos que hacer como Ezequías. Lo primero que tenemos que hacer, ¿sabe qué es lo primero que hizo Ezequías? Empezó a sacar todo lo que no era y a restaurar lo que sí era de Dios. Eso significa que Ezequías hizo una evaluación. Hay que sacar cosas. Antes de eso, tal vez usted ha escuchado esto, no sé, pero a mí me gustó. Lo escuché creo que una vez. Es una especie de analogía. Dice que cuenta el diablo que en una ocasión sacó a la venta sus herramientas maléficas. Dice que por ahí andaban compradores y merodeaban y deambulaban siempre queriendo coleccionar las herramientas y consultaban por los diferentes precios. Y un comprador dice que preguntó: ¿y esto cuánto vale? Dice que el diablo contestó: esta es la falta de perdón. ¿Y cuánto cuesta? Dice: $200. Otro comprador dice que le preguntó: ¿y esto cuánto vale? Y el diablo contestó: este es el rencor y vale $400. Y vino uno tercero, dice, y preguntó: ¿y cuánto vale esto? Y dice que él le contestó, dice: es el enojo, dice, y vale $250. Dice que era al final de su recorrido, dando vueltas, curioso, dice que un comprador se acercó, dice que había una herramienta de esa también, dice que ni siquiera casi no se veía, dice. Que para poder verlo tuvo que acercarse un poco, y dice: ¿y esto qué es? Dice: ¿y esto? ¿Cuánto vale esto? Dice: ¿por qué? Y es más, y se dio cuenta que dice: ¿y esto vale tanto? Dice, porque tenía el precio. Dice: vale demasiado. ¿Cuánto vale esto? Dice: sí. El otro decía $2.500. ¡Qué barbaridad! Dice que hermano. ¿Y por qué esto vale tanto? Dice. El diablo dijo complaciente, dice: esa herramienta es el desánimo. Y cuando todo lo demás falta, dice, el desánimo nunca falla. Cuando todo lo demás falla, el desánimo nunca falla. ¿Cuánto escuchamos eso? ¿Se ha desanimado usted alguna vez? ¿Se ha sentado un día a cantar? Oh, no se derrumbó. ¿Se ha sentido usted realmente desanimado? ¿Se ha preguntado usted qué me desanima? ¿Qué es lo que más llega a mi vida, a esta emoción, y me desanima? ¿Se ha sentado usted a evaluar? ¿Qué será? ¿El cansancio? ¿Cuánto se ha sentido cansado? Hay días que la gente quiere descansar. ¿Cuántos quieren descansar? A veces yo veo a los hermanos que vienen los viernes al culto, hermano, y literalmente yo veo que algunos vienen. Yo digo: mío, Señor, ayúdalo. Como que ya no llegan al culto. A su nombre. Y ya unos pasan en directo y ya ni saludan. A su nombre. No se preocupe, que yo lo entiendo y Dios más. Hay días que uno está cansado. Pregúntale a qué tal si usted se cansa. A ver, ¿a cuánto le gusta lo que han laborado el periodo de vacaciones? Algunos quedan vacacionando, ¿qué vacacionando? Dejan de laborar para trabajar más en la casa. A los estudiantes, ¿a cuántos de los estudiantes les gusta el periodo de vacaciones? Hay muchos estudiantes aquí. Uno se cansa. Amén.
Evalúese. ¿Qué es lo que realmente usted le desanima? La enfermedad. Algunos piensan que porque Dios no los sana, Dios se olvidó de ellos y se desaniman. No. ¿Cómo el Señor sabe que le vas a querer una enfermedad si primero no tienes una enfermedad? ¿Aló? Y no es el momento de la enfermedad, no es el momento para desanimarnos, es el momento de creer. Amén. Toca a alguien, declare, profetice, cuando te enfermes, cree, dile. No, pero dígaselo con fe, profetice. Yo veo así como que le falta fe. Cuando te enfermas, cree. ¿Cuántos se han desanimado o decepcionado y se desaniman por una relación amorosa? Ahí sí canta, ¿verdad? Todo se derrumbó y no quieren ni venir al culto. Y algunos matrimonios que pelean. Miren, a veces nosotros nos hemos hecho, porque nosotros no sabemos a veces cómo enfrentar el matrimonio porque nadie nos enseña. Y a veces nosotros nos hacemos tan altas expectativas de nuestra pareja que cuando estamos por arriba nos caemos. ¡Pum! Porque cuando usted dice, él le iba a comprar el castillo con oro y plata y perlas preciosas y le iba a dar un camión lleno de joyas. Y usted cuando llegó, va y trapea, mujer, que ya llegué. ¿Aló? Se decepcionó, se desanimó a su nombre. Porque nos hicimos una alta expectativa. Y a veces esa cosa, hermano, a ver, yo lo digo, no, ni conteste esto, pero ¿cuántas parejas? Nuestras parejas peleamos. ¿Sabes qué? Hay gente que, hay pastores, hay ministros que se quieren parar en el altar como los superhombres. Ellos no pelean con su esposa. Gloria a Dios, yo los bendigo, los que están escuchando por las redes, los bendigo si ellos no pelean. Pero yo sí, de vez en cuando estoy en desacuerdo con mi esposa. Pero los más poderosos de los desacuerdos son las reconciliaciones. Con fuego artificial y todo. Dile que tal lo suyo, sí. Ajá. Entonces, lo que dicen que no pelean no tienen esa oportunidad. Se la pierden. Después seguimos con la clase de matrimonio. Alaba. Pero el enemigo nos quiere engañar. Mire, y la analogía de que cuesta tanto, yo no sé si usted la entendió, pero es el hecho de que al final, cuando llega, hermano, a veces es más poderosa que todo lo demás. Cuando el desánimo llega a su vida, a veces es poderoso. Terrible. Le voy a decir una cosa: no le haga caso al desánimo. Tócale y dile, no le haga caso al desánimo. Mire, ¿sabe? Muchas veces nos desanimamos porque no tenemos una verdadera determinación. No determinamos y escogemos lo que es correcto. Tenemos que determinar y escoger lo que es correcto y avanzar en base a eso. Significa que yo tengo que marchar. Mire, por ejemplo, ¿cuántas veces usted no ha propuesto, tal vez como yo, rebajar? Este año 2017, si me pongo como un bulite, ¿vale? Como una caña de pescar. ¿Qué va, mi hermano? A usted lo van a pescar como una ballena. Alaba.
Y uno dice, pero uno no determina. Si determina, hermano, la disciplina empieza a formarse, porque, ¿sabe qué? Porque uno tiene que determinar, y cuando uno determina empieza a ser costumbre, y cuando se hace costumbre se hace hábito. ¿Sí o no? Cuando se levantan todos los días a las 4 de la mañana. Cuando usted se da cuenta, hermano, lo que está acostumbrado a levantarse a cierta hora, hermano, no tiene ni despertador porque ya usted se habituó. Se despierta a la misma hora todos los días. Se hizo un hábito. Pero lo que muchos vuelven y no tienen hora de levantarse, Dios mío, Señor, ayúdanos, Padre. Gracias a Dios que aquí no hay, toca venir, aquí no hay esa gente. No, aquí todo el mundo sabe. ¿Qué cosa es lo que realmente a usted lo desanima? ¿Una vida rutinaria? Aquí quiero hacer una pausa. Resulta que en la vida espiritual hay gente que hace rutinas de su vida espiritual y se convierte en un religioso. Hace días atrás he pensado de que uno tiene que tener una experiencia continua con Dios. Uno debe anhelar eso. Cada día hacer una experiencia. Hoy me levanté, hoy voy a tener una experiencia con Dios. ¿Cuándo dice amén? La Biblia dice, el salmista dice que sus bendiciones son nuevas. ¿Cuándo? Cada mañana son nuevas sus bendiciones. Así que hoy yo voy a tener una nueva experiencia con Dios. El diablo no quiere que tú tengas una experiencia con Dios. Así que es lo que quiere que tú lleves una vida religiosa. Y cuando tú menos acuerdas, escucha lo que voy a decir. Cuando tú menos acuerdas, como llevo una vida religiosa, diga, ay, ya para qué voy a la iglesia si lo mismo siempre. Pues hermano Joel canta la misma noche. Pero no es culpa de Joel, es culpa de su vida religiosa. Porque usted no viene, si no escuchar la misma alabanza, si no viene a escuchar la misma alabanza, usted viene a tener una experiencia con Dios. No importa que cante 10,000 veces, no importa que cante la misma alabanza 10,000 veces, yo voy a tener experiencia con Dios en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta la diferencia de la gente religiosa y que anda por ahí todo desanimado? Que va entre 16. ¿Aló? Es un religioso y se va a desanimar. ¿Aló? Hermano, cuando yo me levanto ahora, yo digo, Señor, ¿cuándo que te vas a aparecer? Pero yo quiero una epifanía, yo quiero una aparición de Dios, yo quiero algo hoy. Pero hay gente que se para y dice, el día de ayer te lo digo, y amén. ¿Aló? Y hay algunos que no quieren ni una epifanía, ni una aparición de Dios, no quieren nada de eso, porque le da miedo a las 3 de la mañana. Ay, que no se me aparezca un ángel, no. Es su nombre. Yo necesito, usted necesita una experiencia con Dios cada día. Deje la religiosidad, dígale a 3 personas, aquí no hay religiosos, se fueron. Evalúe, hermano, escuche lo que le estoy diciendo. Tal vez usted por eso dice, hay algunos que religiosos, ¿sabe quiénes son los religiosos de Israel? Aquellos que dicen, ay, hoy es el viernes, ay, ya la voy al culto, vamos pues, ¿qué vamos a hacer? Religioso. Es su nombre. Y para acabar, dice, hasta el líder, ay, yo me toca la lectura, voy porque bueno. Religioso. Y cuando menos pueda, usted se va a desanimar y te va a decir, como dicen por ahí, ay, mira, y empieza a ver todos los defectos de los hermanos, y empieza a ver que Dino es feo. ¿Aló? Nadie sabe quién se llama Dino. Y empieza a ver todo y ese gordo tocando el piano como siempre. Así no. Mejor yo, mire mi hermano, aprenda algo, venga a buscar a Dios, venga a llenarse de Dios, olvídese de sus problemas, mire, yo siempre lo digo y a veces lo digo para que usted sea, recuerde hermano, ¿cuánto tiene problemas? Entonces, si fuera por eso, nadie alabará a Dios. Y el diablo dice, mira, como está todo desanimado, mira, ni solución te dan.
Y para acabar de rematar, a usted le faltaba $1 y se lo pidió el pastor y no se lo dio y dice, vete aquí si nadie te ayuda. Aló. Eso no pasa aquí, eso pasa en otras iglesias, ¿verdad? ¿Se fueron? ¿Usted ha evaluado realmente, hermano, qué lo desanima a veces? ¿Qué lo aleja a usted de su altar con Dios? ¿Qué lo aleja a usted de su relación con Dios? Si un hermano le hace mala cara, usted no viene más a la iglesia. Si alguien habla mal de ti en la iglesia, ¿tú te desanimas? ¿Qué te desanima? Hay que esforzarse. ¿Aló? Hay que esforzarse. Y aquí hay gente que tiene cara de que son esforzados y son valientes. Tócate y dile, tiene cara de esforzado. Es bien interesante que nosotros tengamos que evaluar qué son los de Dios. Pero a veces nosotros nos vemos obligados a ver cuáles son realmente nuestras motivaciones cuando estamos en esa situación. ¿Qué o quién lo trajo al culto hoy? ¿Por qué usted está sentado allí? ¿Aló? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿A su nombre? Ahora, escuche esto. Usted es un adorador. ¿Cuántos son adoradores? Vamos, contésteme. ¿Cuántos son adoradores? Segunda pregunta. Parece retórica, parece. Pero, ¿cuántos vinieron a adorar a Dios? Pero contésteme. ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? Escucha ahora. Por eso es que uno tiene que evaluar cuáles son nuestras motivaciones. Dios le pide a Abraham su hijo, ¿se acuerdan? ¿Cuántos hijos tenía? 2. Pero le pidió el que tenía en casa. ¿Quién era? Isaac. Dame tu hijo, dice, y sacrifica. Dice, cuando le da la respuesta, dice a sus siervos y a todo, dice, nosotros vamos a ese monte y vamos a adorar a Dios. Escuchen, pero ¿qué iba a hacer Abraham? ¿Me está escuchando? Escúchame por favor. ¿Qué iba a hacer? ¿Y hoy qué sacrificó? Decimos, yo voy a adorar a Dios. Está bien, pero llega un momento de sacrificio. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Usted viene aquí a agradar a la suegra? ¿Usted viene aquí a agradar a quién? Y a veces nosotros pensamos en el culto. Mire, no estoy diciendo el hecho de que no tengamos que cultivar buenas relaciones dentro de la iglesia. Sí, claro que sí. Y hay que hacer sentir bien a los demás. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? No podemos irnos tampoco al extremo. Pero yo tengo que estar convencido que yo vengo a la iglesia y necesito y quiero agradar a Dios. Porque a veces nosotros alabamos a Dios el compañerito pío pío. ¿Aló? Si su esposa no se mete, no se mete. Aquí no queda adorador, yo tampoco. No cante. Te vaya al mundo, yo también me voy contigo. ¿Aló? Entonces, ¿a quién queremos agradar? ¿Vive o no vive? ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Estoy diciendo el hecho de que usted está en el culto, hermano, y usted está ahí para ver quién lo ve. A su nombre. Por eso que a la iglesia usted tiene que venir con su mejor vestido para adorar a Dios. Sí. Usted, hermano, y sobre todo que estamos en fiestas típicas, por eso me puse mis 4 bolsillos. No, me falta el gorrito está allá adentro, pero bueno. ¿Qué quiere que hable? No hablo eso. A su nombre. Es la pastora que no ha notado nada diferente. Gloria a Dios por eso, no que no lo note.
cuando nosotros venimos a la casa del Señor, venimos porque queremos agradar a Dios. ¿Cuánto alaban a Jesús? Recuerdo que en años anteriores, cuando la gente no conocía a Cristo, mano, y iban y se vestían para el baile, mano, se compraban el mejor vestido, se compraban la mejor ropa, se compraban el mejor maquillaje, se compraban lo mejor porque iban para el baile. Y aquí me agrada, había un muchacho, ya ve muchacha, se compraban el mejor perfume. Y ahora vienen para la iglesia y no quieren ni gastar, que le costó $2 que se me gasta. Y ni levante la mano, porque levantaba a la Dios mío, alaba su nombre. Pastores, que yo aquí no vengo a agradar, no deje ese cosa, usted viene a agradar a Dios y a Dios se le da lo mejor. No confunda una cosa con la otra, porque a Dios se le da lo mejor. ¿A usted le gusta que Dios le dé cosas buenas a usted, sí o no? ¿Cómo usted se sentiría si usted le pide, Señor, dame, Señor, necesito $100? Señor dice que hay un centavo, agárrate de ahí. A Dios se le da lo mejor. Así que el domingo venga con su mejor chachay. Pastor, es que yo no me he comprado ni uno. Yo le he dicho que se compre, diga que viene con el mejor. Porque hay alguno que se le mete el chiste que si le dicen que venga con lo mejor, es que tengo que ir para el mall a comprar lo mejor. ¿Aló? ¿Alaba o no alaba? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Se dan cuenta? ¿A quién queremos agradar? Toca a 3 personas y dile, quiero agradar a Dios. Toca a 3, por lo menos a 3, dígale, quiero agradar a Dios. No haga las cosas. Sus motivaciones no son porque usted está obligado, sobre todo los líderes, a hacer algo porque lo mandaron a hacerlo. No. Usted tiene que hacer lo que hace en la iglesia porque ama y sirve a Dios. No, yo no sé, pero es que a la hora del culto, hermano, uno le pica los pies y dice, ya viene el culto, voy a alabar a Dios, voy para la iglesia, pero yo no puedo quedarme en la casa, aleluya, yo tengo que hacer algo, oh gloria a Dios, ya nos vamos preparando para el culto, voy a alabar el nombre del Señor, a su nombre de alabar. Pero hay uno que son las 8 de la noche y todavía está quitándose los rollos, espérate, ya voy para el culto, ya voy para el culto. Y algunos le echan la culpa al tranqui, nada tiene que ver con el tranqui. Porque algunos cogen tranque de la siesta para acá. ¿Aló? Y me llaman, pastor, no puedo llegar, pastor, no hay Metrobús. Claro, a las 8 de la noche que va el Metrobús. Tiene que estar ahí de las 5 porque no hay. Toca a 3 personas y Dios te está hablando. Son buenas las excusas, ¿sí o no, yo sé? Lávale. ¿Sigo? ¿O paro? Entonces, hay gente que hace las cosas bajo presión, porque se siente presionado a hacerlo. No. Y esas no son motivaciones genuinas. Usted no se puede sentir motivado a hacer la cosa porque alguien lo está apoyando a hacerlo. Y pasa eso también en la casa, no solo en la iglesia. Y eso se refleja en la iglesia porque pasa en la casa. Todavía está la puerta de 20 años cayéndose ahí la cerradura que le dijo a su esposa que arreglara y no la ha arreglado todavía. Todavía la puerta le dijo, ¡hey, la puerta chirre! A la hora de cerrar y hay que echarle algo a esa puerta y todavía tiene 30 años y la puerta sigue echando chirre. Está a punto de caerse. Si no lo presionan o no la presionan, no lo hacen. Algunos friegan cuando ya no hay más trasto limpio en la casa. Y ya friegan bajo presión porque es que ya no hay paso. ¿Aló? Y
se acuerdan que tienen que lavar porque ya no hay nada más que una sábana. Ay, mañana tengo que lavar y tú abres la ropa, de tal la ropa se le cae encima. Gracias a Dios que eso es en otro lugar. Aquí no pasa eso. Toca a 3 personas y aquí no pasa eso. Alaba. Y no, pero el extremo del extremo del extremo, ¿sabe cuál es el extremo del extremo del extremo? Es que la ropa, para no lavar, se lava la que tiene puesta para llevarse la mañana. Espérate, que esta es la que usa mañana, mejor ya no lavar tanta ropa. Y mejor no digamos ropa interior, vamos, seguimos. Alaba. ¿Sigo o paro? Mejor paro ahí. No puede ser, hermano, que nosotros hagamos las cosas así, porque también nos reflejamos en la familia, en la casa, en el trabajo, en todo lugar. A veces yo he puesto una escoba ahí en medio para ver qué líder la recoge, hermano. A veces hay algunos que la recogen. Pero de repente todo el mundo le pasa por arriba la escoba, tira. Y viene para atrás y se acaba y... Alaba. A su nombre. Sigo. Te dijeron que siguiera. Dios es bueno. Se goza, mano. Pero claro, después anda por ahí enfermado de desánimo. Anda las parejas por ahí desanimadas. ¿Qué le pasa? No, hombre, que la casa es un problema, nunca hay trato, nunca hay ropa, nunca hay sábana, no hay nunca nada. Claro que no está desánimo así. El colmo de lo colmo es que para no fregar los platos y los tratos, va y se compra un plato y un vaso nuevo. Peor, desechable. No. Los domingos a las hermanas se les pasa. No van a esclavizar a los hermanos. Y los varones también debemos fregar. Diga, háblanos, papá. ¿Me sigo? Amanos. Eso no. Eso se está grabando. ¿Cuáles son nuestras verdaderas motivaciones? En la iglesia, ahorita vamos a tener nuestra feria típica, vamos a tener el Día del Amigo. Mire, hermano, hágala. Jesús no hizo las cosas porque se vio obligado a morir por el pastor Reinaldo Mayor. ¿Qué? Ay, ya la tengo que morir por rey. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, ni modo, hay que morir. No, amados. El Señor lo hizo con amor. Y aunque su cuerpo a veces no quería hacerlo, obligó a su cuerpo a hacerlo. Porque eso es ser una persona de ánimo. A veces nosotros, lo siguiente que quiero mencionar, ¿cuáles son nuestras motivaciones? A veces nosotros hacemos las cosas también por impulso. De repente, y hay gente, hermano, que la gente que hace las cosas por impulso tiene muchos planes, pero al final no hace nada. Oye, ¿qué te parece si aquí, oye, deberíamos cambiar todo esto, si lo racho con el jigsaw? Oh, tremenda quedaría la iglesia. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Mañana voy a traer mi lámina de jigsaw. Todavía estoy esperando mañana. ¿A su nombre? Ya van a ser las 10, así que tengo que terminar. A su nombre, iglesia. Y la gente por impulso tiene una cosa. Escucha esto. Cuando no tiene verdaderas motivaciones, no se sujeta.
Porque yo el pastor le digo, hermano, esta silla debería aquí debe quedar bonita. Sí, tremendo, esa silla que debe ser. Pastor, a mí me parece que esta silla, ni me lo dice cuando vengo mañana a la silla. Pastor, a mí me pareció que esa silla quedó bonita ahí. La gente por impulso a veces tiene buenas intenciones, pero no son obedientes. Y una cosa es tener buenas intenciones y otra es ser obediente. ¿Sigo? Son impulsivos. No tienen una verdadera motivación. Mire, mejor chico. Hay amargura a veces en nuestra vida y falta de perdón. Hay gente que porque están amargadas o están frustradas, eso es lo que los mueve a ellos. Tienen una motivación totalmente equivocada. Y a veces buscan a los demás según su ojo, según su situación, según cómo ellos se sienten, así miran a los demás, porque no tienen verdaderas motivaciones. Recuerdo en una ocasión que una persona se apartó, voy a ser honesto, un ministro, entre comillas pastor, se apartó y lo fueron a buscar, le dijeron que regresara, y dice, no, usted no me va a decir ni nada. ¿Y por qué? Dice, toda esa cosa es una rebusca. Le dije, es porque como él lo veía así, piensa que todos los demás lo ven así. No sé si me debe entender. A veces nuestra situación o la posición de estar nos da ese tipo de motivación. Nosotros pensamos que todo lo demás actúa porque yo me siento así. No, las cosas no actúan porque yo me siento así. Las cosas deben actuar en el marco de lo que Dios desea para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros. Porque no son nuestras situaciones, nuestras emociones las que deben gobernarnos. Al que nosotros debe gobernarnos es el Espíritu Santo de Dios. Vamos de acuerdo, iglesia. Toca a alguien y dile que te gobierne Dios. Dígale. Porque así como yo veo mi situación, pienso que todo lo demás está sucediendo igual. Pues no, hermano. No podemos ver eso de ese punto de vista. Tenemos que verlo desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista del deseo de Dios para nosotros, desde el punto de vista de lo que Dios está haciendo con nuestra vida. Así nosotros vamos a ser procesados y vamos a tener una verdadera motivación para nosotros seguir adelante. Porque a veces enfocamos mal las cosas. ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve? ¿Qué lo mueve a usted? ¿Qué lo movió a venir a la iglesia? Quiero dejar este mensaje aquí, no se pierda la segunda parte de este mensaje del domingo. Yo veo a un Ezequías, hermano, con ánimo de seguir luchando. Nosotros podemos cortar la historia de Josué y Caleb, muy animados también. Y ellos venían, es casi es sinónimo de lo que le pasó a Ezequías. Pero la situación de Ezequías muestra que era un poquito más complicada. Porque Ezequías al principio tenía todo el pueblo en contra. Tenía a los sacerdotes que no estaban viendo lo que estaba sucediendo y estaban ya totalmente alejados de su servicio a Dios. Pero aún así Ezequías dijo, se puede hacer, podemos seguir, podemos avanzar. No se dejó desanimar. Toca a 3 personas y dile, no te dejes desanimar. Sus errores no son la razón para dejar de seguir a Dios. Lo invito a que usted estudie un poco más de Ezequías. Capítulo 30, segundo de Crónicas. Búscalo en Reyes también, segundo de Reyes. Búscalo en Isaías, también Isaías lo menciona. ¿Por qué razón vino palabra de Jehová a Isaías? Porque Ezequías se mantuvo firme y fiel. Nada lo hizo doblegarse de lo que él quería. Amados, ¿qué le está haciendo usted doblegarse a veces? Amigo, ¿qué lo hace a usted que usted se doblegue frente a las situaciones, frente a las adversidades?
No es menos cierto de que en ocasiones vamos a sufrir la aflicción, pero hay cosas que van a tratar de desanimarte. Te adoramos. Y digno eres de gloria y de alabanza. Levantamos nuestras manos, te adoramos hoy, Señor. Y digna eres de gloria